o sea, igual 10. La misma región R que te estaba dando acá, no la quiero girar ahora con respecto al igual 0. O sea, quiero girarla con respecto al eje 10. O sea, acá. O sea, girar esa figura de acá, en torno a esto, me va a quedar, voy a bajar el eje para que se note el dibujo acá. Vamos a pensar que aquí, bueno, eso es una situación, ¿cierto? Vamos que aquí está el eje 10, ¿ya? Por ejemplo, por ahí. Entonces, esa figura al rotarla más o menos va a quedar como, sí, una cosa así, no. ¿Sí? Pues, como así. Más o menos, ¿cierto? Entonces, esa región que yo te decía acá, o sea, esta, perdón, la que está allá abajo, esa región la estoy rotando así. ¿Cómo me queda? Me acuerdo así. Me queda como así. Me queda como una cosa así, ¿no? Me queda como ahí. No, pero así parece que me quedó, ¿no? Más o menos, como una cosa así con un hueco acá. Y si esa curva, y veo esta región, y la giro con respecto a ese eje igual 10, más o menos esa figura va a quedar como así, arriba se está rotando, y esa línea recta arriba, y que va a quedar como así, y que va a quedar como un hoyo. ¿Se entiende, no? Más o menos, la idea. Gracias. Y acá te queda como una cosa así, digamos, pero hueca. O sea, aquí te queda hueco, aquí te queda como relleno por allá, así. Entonces, el volumen cambia. O sea, tengo una región, yo quiero rotar con respecto a un eje, me cambia, depende del eje que tome. O sea, puedo tomar el eje acá arriba, en cero, abajo, pero todos estos son ejes paralelos al eje X. O sea, ese es el eje de rotación. Ahí. Pero también puede ser la misma región. Esto se puede también girar en torno a un eje vertical. Estos son ejes horizontal. Horizontal. Pero también yo puedo girar con respecto a ejes verticales. Pero los ejes sí que no pueden tocar la curva. Porque si en la curva es así, yo pesco un eje así, como que se me embola acá, como, o sea, esta parte queda como acá, como así, y esta parte acá queda como para arriba. Entonces se juntan los volúmenes aquí, o sea, habría que tomar la curva por separado, o sea, como tomar esa región para que me dé este volumen de acá, y después tomar esa otra curva que estaba acá abajo, se supone que está acá abajo, y bueno, si quiero tomar esta parte de acá, claro, tendré que tener una región acá para girarla así, para que me quede así, como un pescado, una cosa así. Entonces, primero, lo que vamos a tomar acá es curvas, ¿cierto? O una región que se va a rotar con respecto a un eje horizontal o vertical, ¿ya? El rotación también puede ser acá en x igual menos 1, o en x igual 10, 7, o x igual 0. X igual 0 es el eje Y. Entonces, vamos a rotar con respecto a eso, a eso. Entonces, para no hacer tantas posibilidades, es por eso que yo dibujé en ese papelito, el eje lo dibujé oblicuo, pero ese eje lo dibujé yo oblicuo, pero puede ser vertical o horizontal porque es la misma cosa. Se hace lo mismo si es vertical o horizontal. ¿Qué es lo que se hace si es horizontal o vertical? Por ejemplo, aquí. Yo quiero sacar ese volumen, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pesca un rectángulo variable que es como un monito, y yo te decía la otra vez, vamos a tomar un rectángulo acá, ¿ya? Un rectángulo ahí, con la base de X, porque estoy en un punto X, y una altura H. Y esa altura H se sacaban cuando veíamos el área, esa altura H era la curva de la cabeza, o superior, si queréis ponerle, y el I inferior, o cabeza y pies, ¿cierto? Y tú al restar esas curvas en función de X, esa menos esa te da esta altura variable, porque te la estás haciendo en función de X. O sea, estás tomando esta curva y estás tomando esta curva. Ahora esta curva como es lisa, pero esa curva puede ser curva.
sea, puede ser así, la región tuya puede ser así. Y esa la estoy rotando con respecto a eje acá, o con respecto a un eje por acá, o por allá, o por arriba. O sea, puedes tener dos curvas. Aquí yo te dije una curva, no hay el eje X. El eje X es como otra curva, en este caso. Entonces hay que generalizarlo a más cosas. Suponte ahí, ¿cierto? Ese es el rectángulo que te estoy dando, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer para todas las casos y todas las posibilidades que hay que guiarse por una sola para que con esa sola te den todas. Y eso está en el cuadrito, en el papelito que yo te di. Entonces, cuando tú tengas una curva y un eje, se supone que va a haber siempre un eje, voy a tener una curva y un eje, entonces el rectángulo siempre va a estar apoyado en el eje. Eso es lo primero. Y esa curva va a girar así, y ahí te va a formar el volumen. Pero esto puede estar vertical, horizontal, ¿ya? Entonces, en el dibujito que yo te dibujé con un eje oblicuo, ese va a ser un eje paralelo al Y o va a ser un eje paralelo al X. ¿Sabes? Estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Desde la curva dibujamos un rectángulo que esté apoyado en el eje. ¿Ya? O sea, tengo una curva, tengo este eje, no importa si es paralelo al X o paralelo al Y, se me cae un rectángulo de la curva hacia el eje. Así, derechito. Sí, variable. ¿Ya? Entonces voy a girar así, ¿cierto? Entonces aquí tú tienes tu altura del rectángulo. Y esa altura se va a sacar y superior menos inferior. O sea, habría que ver la curva que está acá arriba y en este caso el eje. Este va a ser el eje. Este eje puede ser el eje X, paralelo al eje X, paralelo al eje Y, todas las posibilidades. Paralelo al X o el mismo X o el X, paralelo al Y o el mismo Y. O sea, ese puede ser cualquier eje, puede ser este, más abajo, más arriba, por allá, por acá, da lo mismo. Tenéis tu curva, dibujáis un rectángulo tocando la curva y perpendicular al eje, tocando el eje, tocando el eje. De ahí sacáis tu altura, ¿cierto? Y el ancho, tenía un ancho acá. Ese ancho va a ser de X si es que estoy trabajando con eje así. Va a ser porque la base del rectángulo va a ser un pedacito, una diferencial de X. Eso que no te pasaron a ti, que son las diferenciales, que son diferencias puntuales. O sea, ahí es una diferencia cero. Pero no es cero, es tendiente a cero, ¿sí? Para que se quede en alambre acá. Y una que tengo eso y eso, pues listo. Como esto va a girar, esta cosa cuando gire va a formar una cosa así. Cuando gire ese rectángulo, va a generar una cosa así. Por ejemplo, por aquí está el rectángulo, ¿cierto? Ahí está el rectángulo que está girando. Así. Está dando una cosa así. Entonces, cuando gire el rectángulo así, va a formar una moneda. Si no le llaman moneda, le llaman disco. Por eso que este método lo pusieron un método disco. Porque ese rectángulo, o sea, todos los rectángulos que está lleno de rectángulos para acá. Entonces, eso va a empezar a integrarse, o sea, se van a sumar los volúmenes. ¿Ya? Los volúmenes. Entonces, el volumen de ese disco, este es tu disco variable, ese disco que tenéis tú, el volumen va a ser pi por el radio al cuadrado, que sería la altura, esa altura que se está generando aquí, por el ancho de, y después le pegáis la tonta suma y te da el volumen. O sea, esta formulita así intuitiva vamos a usar, y el pi lo vamos a dejar afuera. O sea, me queda volumen igual pi por eso cuadrado. Bien. ¿Cómo saco la altura? ¿Cómo saco el ancho? Si tu rectángulo es vertical, y estáis trabajando con rectángulos verticales, porque estáis, como en este caso, entonces de aquí tenéis el ancho, o sea, perdón, la altura, y superior, inferior. No sé cómo le puse ahí, le puse algo, puse la misma letra, y superior, inferior. Está el I de la curva superior menos el I inferior. Superior, inferior. Y el ancho, aquí, como estáis trabajando con vertical, tu base sería de X. Y si tu rectángulo es horizontal, para los casos que estáis allá, los casos así, pues están como girando en torno a eje Y o paralelos al eje Y. Entonces, ahí va a ser, tu altura va a ser
X derecho menos X izquierdo. X derecho menos X izquierdo. Así, en función de Y. Se supone que aquí va el Y superior en función de X menos el Y inferior superior de X. Y acá la altura sería X derecho en función de Y menos X izquierdo en función de Y. De allá menos de acá. Y el ancho es S de E sería de Y. ¿Estamos listos? Aquí está la fórmula. Está la fórmula y tengo que sacar y acomodar directamente eso. Un ejemplo chico de F. Ahí. Integrarse a bajar cantidad nomás para seguir avanzando. Por ejemplo, y igual a X cuadrado. Estoy trabajando entre 0 menos que, voy a poner 1 menos que 2. Ya, eso. Son pesos variables. Estoy trabajando aquí. De 1 a 2. Ya, y esto lo giro, por ejemplo. Aquí esto llega aquí a 4. Ya, por ejemplo, voy a tomarme este eje, ¿ya? Este eje X igual 10. ¿Ya? Voy a tomar ese eje. Este es el ejercicio, este es el Y, este es mi eje de rotación, esa región que está aquí, ahí está la curva, que me la dieron, y yo voy a girar en torno al eje Y igual 10, que es paralelo al X. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? ¿Ya? Estoy trabajando ahí, estoy trabajando ahí, y lo que yo quiero es girar esta curva, ahí, en torno a ese eje. Entonces, en torno a ese eje me va a quedar así. Poner esto más arriba, X cuadrado, 1 menos igual que X menos igual que 2. Este ejemplo, borrar esta parte que está aquí, para que me quede bien un día. Este es el ejercicio, flotar en torno al eje X igual 10. Entonces, esta curva que está aquí va a rotar en torno a este eje, que está acá arriba, y me va a quedar con una cosa más o menos así. Ahí, ¿ya? Sí. Me están dando la curva entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Esto no corre, es un pedazo de curva que está aquí. Esta es la curva, esa es la curva que tengo que es I igual a X cuadrado. Esa es la curva que tengo ahí. Ya. Entonces, cuando tú querés sacar ese volumen que se forma, cuando giras ese pedazo de curva hacia arriba, tenés que pescarte un rectángulo tomando la curva, apoyado en el eje de rotación, ahí, perpendicular ahí. Ese rectángulo de marca. Entonces el volumen se va a formar, va a ser pi por la integral de la altura, que es el I superior, que sería 10, menos el I inferior, que sería X cuadrado. Ahí está. Este es el I superior, este es el I inferior, en función de X. Por el ancho, cuando es vertical, el ancho es de X. Como estoy trabajando con X, voy desde el X menor hasta el X mayor. Listo, siempre terminó la weá, ahí está, se saca la integral del volumen. ¿Se entendió o no? Sí, profe. De ahí vamos a hacer el ejercicio. ¿Ah? Estoy explicando la teoría para que lo entiendan bien cómo tienen que hacerlo. ¿Ya? Es bien simple, hay que tomar un rectángulo apoyado en la curva que vaya a girar, que va a haber una curva que va a girar, y esa curva que va a girar, tenéis que pescar el rectángulo tocando la curva y el otro extremo tocando el eje. El eje. Y ese rectángulo tiene que estar en forma perpendicular y tocando el eje. Tocando el eje. ¿Ya? Y listo, me voy a la fórmula pi por la altura. Esta altura es la altura al cuadrado. Es pi por la altura, porque esta es la altura. H, H es altura al cuadrado. Ahí está. Por el ancho que es de X en este caso. Y ahí si saco esa integral, se supone que me da el volumen en unidades al cubo. Unidades cubo. Ya, pero ahí vamos a hacer más ejercicio. Te voy a explicar las cosas, primero los conceptos, para que los vamos aplicando. Y luego ahí le dejé listo ese método del pi. Le voy a dar el método del anillo. Espérate, antes te voy a mostrar otra cosa. Antes de ver el método del anillo. ¿Ya? Voy a sacar una foto hasta acá. Entonces tienen que entender nomás cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, entender de qué se refiere cada cosa que estamos viendo acá y cómo aplicarla. Bien, por ejemplo, esto es una
Vamos a poner otro ejemplo. A ver, lo siguiente. Ese era un ejemplo 1, ¿ya? Un ejemplo 2. Un ejemplo 2. Suponte que te dan la misma palabra, pues te estoy haciendo ejemplos simples para que se entiendan las cosas, ¿ya? Esta palabra es así, ¿cierto? Así. Ahí. Suponte que aquí me doy una recta igual a X. Corta en 1 acá. En 1, ¿ya? Corta en 1 y por X este sí. Entonces, esta región que está acá me hace rotarla en torno, por ejemplo, al eje Y. Ahí, ¿ya? Suponte con respecto al eje Y. Entonces, mira, para el método del disco, lo que se gira son curvas, no regiones, curvas, ¿ya? Esta es tu curva. Lo que tú estás haciendo es girar curvas con respecto a un eje. Y tú estás sacando el volumen que se forma de la curva entre el eje X. Eso estás haciendo. O sea, entre el eje. Pero aquí tengo dos curvas y tengo que rotarlo con respecto al eje Y. Entonces, ¿cómo lo hago? Entonces tendría que hacer esto, mira. Tendría que pescar esa curva que está ahí, ¿cierto? Ahí, y esa rotarlo en torno a esto, y esto me daría como una cosa así, ¿cierto? Ahí, me daría así. Tengo que pescar el rectángulo apoyado en el eje de rotación y en la curva. Entonces el rectángulo tengo que ponerlo así, en este caso. Porque estoy rotando en torno al eje X igual 0. Así. Lo mismo que hice allá. Ahora mi eje no es horizontal, es vertical. Entonces el rectángulo tiene que ir así. Pero resulta que tengo dos curvas. Tengo esta que está acá, que es para la grande, que está allá, que se va a rotar acá y me va a dar este volumen que está aquí. Todo este volumen. Pero yo no quiero este volumen, pues yo quiero volumen que se forma acá. O sea, este volumen que dice, ese, este volumen, ese volumen. Queremos. Ese es que yo quiero. Porque estoy rotando esta región en torno a ese eje. Entonces, eso es lo que me queda. Pero yo sé sacar volúmenes en torno a un eje, ¿ya? De curvas que roto, no de regiones que roto, ¿ya? De curvas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pesco esa curva, la más grande, ¿cierto? La más larga que está acá. O sea, esa curva que está allá, que sería esta con una altura, que sería como la mayor de las dos que está ahí. Porque si pongo otro acá, por ejemplo acá, ahí está la curva que está ahí, ¿cierto? Si yo me fijo en ese otro que está aquí, ese de ahí, y pongo un rectángulo ahí, ahí estoy pescando la altura menor de los dos. Hay dos alturas de rectángulo. La que es más larga, que aquí está la recta, y acá está la curva, pero aquí está la otra. Entonces aquí me va a quedar una cosa así. Así me va a quedar. Pero yo no quiero este volumen, po. Pero si resto este menos este me da ese, po. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Entienden lo que hay? ¿O no entienden? ¿Se lo explico de esa forma? Y voy a hablar toda la web entonces, si no entienden, pues entonces díganme la web cuando yo estoy por aquí que no entienden para no tener que ahorrar todo y explicárselo, po. ¿Me entienden o no? Si les pregunto si entienden y me dicen que no, y se quedan callados, que no entienden ni una hueá que yo hice, pero deberían haberme dicho acá arriba cuando estaba haciendo esto que no entendían acá, para yo cambiar la forma que se lo estoy explicando, que entiendan, po, weón. No es para que yo termine toda la hueá hasta el final y les pregunte y me digan que no entienden. Entonces voy a tener que ir parando como de a poco, porque si no me dicen que entienden, ¿cómo yo sigo? ¿Entienden? A lo mejor ni, no entendieron este hueá. Este ejercicio lo entendieron, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Si no lo borro y se lo hago, no, si no tengo problema para hacerlo, no, se lo explico de esa forma, traigo un papelito con unas piedras, unas manzanas, no sé, de esta forma. ¿Se entendió hasta aquí, sí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Profe, hasta ahí se entendió. Yo lo sigo borrando y explico de esa forma. O sea, tiene que haber una forma que entiendan. Yo también tengo que tener una velocidad de avance y tenemos que terminar la clase viendo estas cosas. ¿Cachai?
Ya, le estaba dando este ejercicio. A ver, se lo doy de otra formas. El I es un f de x, ¿ya? Es x cuadrado. Esto se supone que lo conoce. Esta es una función f, una función g, que es x. Entonces tengo una palabra y una regla. Si yo las intersecto, me quedan dos curvas aquí. Me queda esta curva y esa curva. Entonces hay dos curvas. Ese punto de intersección ya lo saben hacer, ustedes lo saben sacar con sistema de ecuaciones, pueden aplicar Kramer, Jordan, o sustitución, igualación, lo que sea, un sistema de ecuaciones. Entonces eso me da esos valores. Y yo me los doy. Entonces ahí se forma una región. Y esa yo quiero rotarla con respecto a este eje, que es el eje x igual 0. Ahí. Entonces yo quiero sacar el volumen que se forma. Ese volumen que se forma, ese volumen que se forma es más o menos una cosa así. Esto ahí. Así. Al rotar así se va formando esa parte de afuera. Así. Eso es lo que se forma. Ese es el volumen que me está preguntando. Pero el método del disco dice que para sacar el volumen del método del disco se necesita una curva rotada respecto a un eje. Esos ejes van a ser paralelos al X o el eje X paralelo a Y o eje Y. Y para eso se hace un rectángulo tocando la base en forma perpendicular y el otro extremo en la curva dada. Por ejemplo, y una curva dada sería esta curva, y esa se va a notar con respecto al igual 10. Entonces me tomo un rectángulo apoyado en el eje y tomando la curva que me dieron, y esa va a rotar y me va a formar esta otra curva que está acá arriba, así, y se me va a formar un volumen aquí. Ese volumen. Entonces, al sacar ese volumen, esta fórmula que tenemos acá, y es la altura, y superior menos inferior, y superior es 10, inferior es la curva, y tiene que ser función de x, para que sea variable, y esa altura al cuadrado por el ancho, que sería un dx, ahí te lo dije, esto para el caso vertical, y en el plazo me das integral, calculo la integral, me da el volumen. Creo que no estoy sacando la integral para no gastar tiempo. Entonces te estoy haciendo un segundo ejemplo. Resulta que ahora me dieron una región, no una sola curva, como ahí te dije yo, como esa. Tengo dos curvas, entonces, ¿qué hago acá? Entonces pasa que yo tendría que darle un rectángulo acá, apoyado en el eje de rotación, hacia la curva. Pero chucha, ya tengo dos curvas, como tiene el rectángulo. El rectángulo tiene que estar apoyado en el eje y el otro extremo tocando la curva que va a rotar. Entonces, si yo me tiro el rectángulo aquí, apoyado en la curva que va a rotar, es que van a rotar las dos, entonces me doy dos, listo. Me doy dos rectángulos. Ahí está. Un rectángulo que me va a generar un volumen menor y otro rectángulo que me va a generar un volumen mayor. Entonces tengo dos alturas. Tengo una altura menor y una altura mayor. Altura menor y altura mayor. Entonces eso es lo que te estaba haciendo acá. Como te lo hice de otra forma, te lo estoy haciendo de otra forma, con esta forma, ¿cachai? Entonces tengo esta curva hasta aquí, hasta el 1, ¿ahí? Y aquí llega también al 1, en este caso, y me estoy dando un rectángulo apoyado en el eje y el otro eje, o sea, el otro en la curva acá. Y aquí necesito esta altura, en este caso la altura mayor que tengo, porque tengo dos alturas, altura mayor. Y el eje que tengo acá es el eje x igual 6. Ahí está. Entonces cuando yo rote eso que está acá, me va a generar un volumen. Me va a generar este volumen así, una cosa así. Ese. Pero yo no quiero ese volumen. Yo quiero el volumen que está ese. O sea, ya quiero. Y no, este que me está dando acá, me está dando hacia allá. Entonces yo podría igual sacar este volumen, que sería el volumen mayor, sería altura, integral pi por la integral, ¿cierto? Del x menor, aquí estoy en cero, al x mayor. Y aquí sería la altura mayor al cuadrado por el ancho. ¿Cierto? En este caso sería el ancho que tenemos. Aquí en este caso tenemos un ancho de E, o X, ¿cierto? X. Aquí, como estoy trabajando con X, aquí sería de X, ¿cierto? Así. Y acá tendría que hacer esto otro acá, tomar esa recta que está aquí, y no esta recta que está aquí, y no esta palabra. O
sea, acá tomé la parábola, no la recta. Tomé la recta, tomé la parábola. Entonces ahí me generó este volumen. Y aquí tomo la recta, pero no la parábola. Entonces aquí me queda esto girando, me queda así. Me queda esto. Pero tampoco quiero este volumen, pues, weón, porque este volumen que está aquí no me está dando ese que quiero. Pero si yo sacara este y le restara ese, resta. Y le resto este volumen que me da acá, esto me lo va a hacer acá. Aquí me queda así. Va a ser lo mismo que hice aquí. Ahí, ahí. Entonces aquí me tomo un rectángulo apoyado en el eje y así para allá. Ahí. Ahí está, ¿cierto? Entonces, este sería una altura menor. Esa es menor que decir, altura menor, altura mayor, ¿ya? Y esto lo giro, ¿cierto? Ahí está el rectángulo, aquí llegamos a 1, aquí está el X. Entonces, esto me va a generar un volumen así, ¿cierto? Ahí, me genera un volumen así. Ahí. Así me la quedo. Pero este volumen no es el que me piden. Este tampoco es el que me piden. Pero si esto, de menos este, si resto esos dos, entonces eso me da esto. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Sí, creo que se entiende. Este volumen Perfecto. menor, ¿ah?, es pi por la integral de la altura menor, el cuadrado, por el ancho. Por el ancho. O sea, si yo resto estos dos volúmenes, me queda el volumen pedido. El volumen pedido me quedó como pi por la integral del x menor al x mayor, de la altura mayor al cuadrado, menos la altura menor al cuadrado, por dx. O sea, me quedó una pequeña formulita para sacar esto y no hacerlo este y después el otro. O sea, puedo hacerlo, este primero, calculo este, y después calculo el otro, y después yo los resto. Pero hay alumnos que no saben ni una hueá, son mecánicos y les interesan fórmula, fórmula, fórmula. Esta hueá, sí, pura lo contrario de lo que yo le digo siempre. Esta herramienta para esto, esta otra para esto, esta otra para esto. Se llenan de herramientas, máquinas, maletas de herramientas. ¿Me entendí? Hay que tener una maletita chiquitita con las pocas herramientas, todo lo otro es deducible, y va, de juntar. Esa es la forma que tiene que estudiar, ¿ya? Pero muchos todavía no lo saben. Estudiar así, entonces se llega a una fórmula. Entonces aparece esta otra fórmula que tiene que aprenderse de memoria. Este le llaman método arandelas, arandelas, o gorilla. ¿Por qué le llaman así? Porque cuando uno pesca un rectángulo acá, aquí, ¿cierto? En esa región aparece como la resta de los rectángulos, este queda ese chiquitito. Y ese chiquitito, al rotarlo así, te forma una cosa así. Te forma una cosa así. Ahí, así te forma. Y eso es una arandela o gorilla. Eso, eso te forma. Y después, ese rectángulo menos esa diferencia de altura que estamos allá, es como que tuviera ese rectángulo, que es ese rectángulo grande menos chico, tiene un pedacito. Y al estar girando ese chiquitito, se forma una cosa con un hoyo en ese medio. ¿Ya? Se forma una cosita con hoyo. Entonces, bueno, el alumno que quiere saber de todas las formas que quiere de memoria, po. Si no cachan nada, a ver si le resulta alguna cosa y listo, ¿cachai? ¿No? Entonces yo te estoy explicando cómo queráis hacerlo. Si tú querías aplicarle a esto, pero entiende lo que estás haciendo. Estás haciendo una resta de volumen acá, de este con este para que me expliques. Ahora, ¿cuándo tú te das cuenta que hay una resta de volumen? Cuando tenéis dos alturas, pues, weón. Cuando tú, si este es tu que está acá, y tiráis para acá el rectángulo y te encontráis con una curva, y después te encontráis con otra curva, y empezáis cuarto mal, restáis el grande menos chico. En cambio acá, porque con este, yo meto el rectángulo acá del eje y tiro el rectángulo hasta llegar a la curva y me encuentro que hay una sola curva, entonces una sola integral nomás. No tengo que hacer resto de integrales. Se hace resto de integrales cuando hay una curva acá que forma un hueco ahí, que queda como un hoyo, pero aquí queda fijo, o sea, queda todo esto tapado así. Entonces hay una sola integral que no te lo explico, pero si aquí hay un hoyo, por ejemplo, aquí se forma como un hoyo en un espacio, es porque no es el método con una sola integral con el disco, tienes que sacar esa y conectarle la otra. Entonces, que en el fondo son dos volúmenes. O sea, esa curva y esta
y necesita llegar al resultado. O sea, en este ejercicio, para terminarlo, ¿cierto? Lo voy a hacer aquí, para dejarlo terminado acá. Ahí, sería así. El volumen sería igual a el volumen mayor menos el volumen menor. O sea, sería pi por la integral de el mayor. Ojo que aquí estamos pescando x derecho menos x izquierdo. Y el x derecho es el x de la curva, que sería raíz de y. O sea, va en función de y. Y el x izquierdo es x igual 0. Acá el x derecho es 1. Y el x izquierdo, este x izquierdo es, perdón, el x derecho es y. Porque esta curva recta es y igual a x. Y yo tengo que despejar el x. Y este sería x igual 0. Ahí, ¿ya? O sea que sería el volumen mayor, sería pi por la integral de el, el x derecho sería raíz de y menos 0. Eso va al cuadrado por de y. ¿Ya? Esto sería de igual 0 hasta 1. Aquí tenéis que poner límites con el i menor y el i mayor. Sí. Y ese menos, pi por la integral de 0 a 1 del x derecho, o sea, el x derecho sí, menos el de x izquierdo, eso al cuadrado por i. Ese sería el volumen que te dio. Si lo hubiera hecho con la fórmula, es esto mismo que está escrito aquí. Sería raíz de i menos 0 al cuadrado, o sea, altura mayor al cuadrado, menos altura menor al cuadrado. Ahí está. Ahí está planteado así, con la fórmula. Y ahí sacas la integral y eso te da el volumen. Entonces aquí tenéis como el límite con i, de i menor a i mayor. Si es con x menor a x mayor. Depende cómo sea. Así que aquí te lo dice como con x, pero si es con i sería lo mismo con i. Aquí está hecha con x. Si es con i sería i menor, i mayor. Aquí sería i menor al i mayor. Sí, ¿cierto? Ahí. Si es que estés trabajando con i. ¿Cierto? Con DI, tenés que poner eso, con I. ¿Ya? Eso es con I. Y ahí está la formulita. Voy a sacar una foto de esto. Lo voy a explicar en el método del anillo. Y de ahí hacemos ejercicio de todo. Porque igual he estado haciendo ejercicio acá, con el método del disco. Pero es para que lo entiendan bien. Lo voy a explicar ahora en el método del anillo. ¿Ya? Así que acuérdense, resumen, método del disco es una curva que se va a girar con respecto a un eje. Y las fórmulas estarían ahí. Ahí está la fórmula. ¿Ya? Ahí está. Y ese, aquí dice uno directo, que era uno directo al disco, pero de repente hay un hoyo, o sea que hay un espacio, que hay dos curvas. Entonces hay que sacar un volumen mayor y menor y restarlo. ¿Ya? Veamos los otro método, sería el método del anillo. Nos mandamos una foto acá. Ya, ahí le mando la foto. Ya, vean ese esquema que está ahí, para explicarse. También le puse un eje oblicuo, porque puede ser paralelo al eje X, paralelo al eje Y. O sea, los ejes siempre van a ser horizontales o ejes verticales. O sea, estos son igual a algo, o pueden ser así, X igual a algo. Esos son los ejes que estamos viendo, ejes. ¿Ya? Pueden ser horizontales o verticales. Yo lo estoy poniendo en el mono como oblicuo para que se entienda. ¿Ya? Entonces, en este caso, acuérdense bien, que aquí gira una curva respecto a un eje. Una curva respecto a un eje. En cambio acá
va a haber una región acá. ¿Ya? O sea, tú tenías acá una región. Bueno, ahí yo te dibujé una curva acá, esta aquí, ahí. Esta curva que está acá. Ahí. O sea, aquí tenía una curva uno y una curva 2. Acá era una sola curva. Aquí van a ser dos curvas. Entonces, ¿qué es lo que darte tú? Aquí se supone que tenías una región así, ponte tú. Ahí está limitada con las curvas. Ahí está. Ahí está la curva 2. Esta es tu región. Ahora tenéis región. ¿Ya? Pero es una región que está limitada por curvas y rectas. ¿Ya? Entonces aquí tú estás de un X menor, ponte tú, X menor o un X mayor. ¿Ya? Si tú quieres girar con respecto a un eje, por ejemplo, eh, ya, por ejemplo, así, un X igual algo, un X igual un número. Supone que este va a ser tu eje. Ahí. Este es tu eje. Entonces tú estás girando esa región acá. Entonces te va a generar un volumen. Como está en el dibujito arriba, hay dos curvas, si se fijan arriba, ¿ya? Y hay un rectángulo que está puesto entre las curvas. Entonces ahora hay que darse un rectángulo, mira. Ahora tienes que darte un rectángulo en la región, ahí, paralelo al eje de rotación. Paralelo al eje de rotación. Ese es el rectángulo que tú te das ahí. Entonces, arriba en el papelito que yo te di, ya. Fíjate en lo importante, en el papelito del método disco te puse arriba como título, ojo, te puse como título, que es un rectángulo perpendicular al eje tocando el eje. Eso es lo que hacíamos acá. Un rectángulo perpendicular al eje tocando el eje. Y se supone que el otro tocaba la curva que daban, ¿no? Ahora acá el rectángulo tiene que ir paralelo al eje y no toca el eje. ¿Ya? Es paralelo al eje nomás. Pero dentro de la región, tocando las curvas. Eso lo dice el papelito de arriba, la papel que le acaba de mandar. ¿Qué dice como título ahí arriba? Dice rectángulo paralelo al eje entre las curvas. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Entonces aquí, si tú querías el método anillo, ahí, este que estamos viendo acá, se refiere a qué? Que el rectángulo lo vamos a tocar paralelo al eje de rotación, pero el rectángulo tocando las curvas que bordean la región, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando uno rote ese rectángulo hacia acá, se supone que va a quedar como una cosa así. Esto cuando rote, va a quedar una cosa así. ¿Cuestión así? Bueno, por acá abajo igual, no sé por ahí. Y aquí está el rectángulo aquí, el que está girando. Ahí está el rectángulo. Y ese rectángulo, al girar, forma este anillo. Forma ese anillo. Por eso que se llama el método anillo. Ahora, como se supone que uno dibuja un rectángulo como simbólico, en realidad no es un rectángulo que hay acá. Hay millones de rectángulos, porque es una partición como la suma de Riemann, porque después se va a integrar. Entonces, claro, si yo me imagino que tengo hartos rectángulos que van formando esto cuando yo le pego la tonta suma, como integral, si yo me fijo en esos rectángulos, al girarlos todos se forma una cosa así. Se forma eso, se forma eso, se forma esos, se forman puros anillos, unos dentro de otros. Entonces pareciera que son como cáscaras de cilindro, y algunos le dicen cascarones cilíndricos o capas cilíndricas. O sea, le desvían el nombre porque el nombre que se le está dando por los inicios de esto de los cálculos se le llamó anillo porque se está mirando un solo rectángulo, el principal, y eso forma un anillo. En este caso, el caso que está acá, también se mira un rectángulo y se gira y se ve que da un disco. No me estoy fijando en todos los discos que hay. Si yo dibujo cada disco, entonces me quedaría como un disco acá, después aquí me quedaría otro disco, entonces podría decirle una torre de discos. ¿Cachaste? No le empiezo a habituar el nombre. ¿Para qué, güey?
porque el nombre se le pone a un solo rectángulo, la forma que tiene ese rectángulo al girar, y la forma que tiene al girar es disco. Podría ponerle moneda y hay un montón de nombres. Acá, un solo disco, el representativo, al girarlo me da un anillo. Y esa weá de capa cilíndrica, weá, a la chucha, no sé, otros weones ponen la esta, pero no sé. Anillo, ¿ya? Bien, entonces yo quiero ese volumen del anillo, ¿cierto? Entonces para eso tengo un radio acá, un radio, ¿cierto? Lo voy a llamar P. Entonces para sacar ese volumen sería 2, eh, esto sería 2P, aquí estoy, ahí está. Es ese radio que está ahí, ¿ya? Porque recuerde que el ancho de un disco es como casi cero, como que no hay ahí. Porque estos rectángulos los pone así, pero tienen base cero, casi cero, no cero, cero, pero como aquí te queda como puro alambre prácticamente, en vez de rectángulos, ¿ya? Entonces la distancia que yo necesito es esta distancia, esa que está ahí, que me va a dar el radio interno del disco, esa distancia que está aquí. Necesito la altura del rectángulo, esta altura H, y necesito el ancho, ese ancho, DE. Entonces, para sacar ese volumen, sería 2pi por el radio, que sería P, o sea, el volumen sería 2pi por P, que sería el contorno, ¿cierto? Por el ancho, por la altura. Por el ancho, por la altura. Y esto le pego a la tonta integral. O sea, me quedaría aquí 2pi que lo dejo afuera, desde, en este caso sería x menor a x mayor. Si es que, si es que el h está, o sea, si todo esto depende de x, o sea, depende de lo que sea. Si depende de x, pongo los límites con x. Si depende de y, pongo los límites con y. O sea, esta sería mi fórmula general. Ahora, la altura ya la conozco ya. Y el ancho también lo conozco. Son los mismos que están acá. Estos mismos. Si tengo una altura vertical, hizo que yo me lo inferior para altura y el ancho lo voy a poner como de X. Si estoy usando horizontal, voy a poner ese mismo H tanto. Entonces la materia es acumulativa. La fórmula cambia. El P falta. El P es la distancia que hay desde el eje a la cara del rectángulo. ¿Sabes? Entonces tenéis que restar este menos este. O sea, para sacar P, tenéis que poner acá el X igual a. El X igual, este sería del rectángulo. Este es el X del rectángulo. O el Y del rectángulo. Ya, este sería el X del rectángulo menos el X del eje. El X del eje. X eje. Y eje. El eje paralelo, bueno, el X del eje, o sea, el X igual a X sub 0, y el eje, o Y igual a Y sub 0, que sería el eje. Ahí está. Ahí tú sacas el P. Esta distancia siempre va a ser positiva porque es distancia. ¿Está? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, este mismo ejercicio que está acá, todos los ejercicios se pueden hacer por este método o por este método, pero de repente salen súper peludos con ese, súper fácil con este, y de repente salen súper fácil con este y súper peludo con este. Si tú así por este y te sale peludo, te va a decir, alguien te va a decir, chicha, pero ¿por qué no hiciste lo otro? ¿Por qué te pones a usar el huevo más peludo? Tú decides cuál usar, apréndelos bien cómo usarlo y chao. Como se pueden hacer todos por todos, y a veces uno sale más difícil que el otro, igual voy a hacer este a ver cómo sale. Voy a hacer este mismo volumen que yo dije. Sacar esto, el eje era el eje igual 10. Y a rotar esto en torno al eje igual 10. Esta curva, y el pedacito que está entre 1 y 2. Ese lo voy a rotar con respecto al eje igual 10. Hagamos el mismo ejemplo. ¿Cómo me quedaría si uso este otro método? Tengo igual a x cuadrado, estoy trabajando entre 1 y 2, y rotación respecto al eje igual 10. Ese es el ejercicio. ¿Ya? Y yo quiero usar el método del anillo. Ese quiero usar. ¿Ya? Porque ahí usé el método disco, o hacerlo. ¿Ya? Quiero usar el método del anillo. Bueno, al método del anillo, yo tengo esto. ¿Cierto? Tengo esto que está aquí. Tengo esta curva que está ahí, así. Aquí estoy trabajando en 1 y 2.
Aquí tengo el eje igual que ese, igual. Este es el eje de rotación, este es el eje Y. Entonces, aquí tengo la región que tengo acá, ¿cierto? Yo quiero rotar, o sea, yo necesito rotar esto, ahí, esta cosa. Eso, rotarlo acá arriba, me quedaba esto, más o menos. Ahí. Esto sería como esa parte. Ya, entonces, al rotar en torno a este eje, esta parte que está aquí, esa que está ciudad, esa región, al rotarla hacia arriba me queda eso que está ahí, que es lo que yo saqué acá. Y yo me busqué un rectángulo perpendicular al eje de rotación, perpendicular, apoyado en la curva que tengo, y esa rotarla así me quedó este volumen, sí, todo ese volumen. Pero acá yo tengo que rotar regiones. Entonces, ese volumen que yo quiero, tengo que rotar esta región de esta curva que está limitada entre el 1 y el 2. Entonces, como tengo esa curva sola, para que me genere ese volumen que está ahí, yo tengo que rotar esta región que está aquí, ¿cierto? Esta que está aquí. Esa región. Tengo la región, llegué a esta acá, esta región, para que me dé este volumen que está acá arriba, ¿cierto? Todo este volumen. Pero yo tengo que considerar este que está ahí, esta región. Y sería 1 y sería 4. Y sería 4. Y ahí está la curva. Es, ese pedazo de curva que está aquí, ¿no? Esta es la que tiene. Esta que está aquí la que puede ser la cava que se nos más grande. Ahí está el eje, aquí está el eje, aquí tengo esta curva que está aquí. Aquí, aquí está el 1, que sería 1 ahí, y allá, que sería 2, y sería 4. Ya. Eso es lo que tengo que anotarlo con respecto a este eje, que sería igual 10. Igual 10. Ya. Entonces mi región va a ser esta, ¿cierto? Que va a girar hacia arriba. Aquí, cuando era 2 acá, aquí era 4, ¿cierto? O sea, aquí, eh, mm, sí, aquí tengo un problema. Me di cuenta que tengo un pequeño error acá, porque aquí era 2 y llegaba a 4, entonces aquí me queda un hoyo. A ver, para que no quede eso, ¿cómo puede ser acá? Para que después lo arregle. Bueno, aquí está planteado el ejercicio ya. Déjame arreglarlo al tiro que lo arreglo para que quede bien. Esto es lo que pasa es que como llega hasta ahí, esto de 1 a 2 sería esta curva, ¿va? Entonces yo tengo. Ah, no, está bien, por eso. Claro. Yo estoy rotando así. ¿Por qué ya no? ¿Verdad? Mira como un hoyo acá. O sea, si roto esto, con respecto al eje que me queda como un espacio, ¿cachai? ¿No? Y por qué si ya roté lo mismo con respecto al 10, me puse ese espacio que está ahí. ¿Qué pasó aquí? Profe, en vez de 10 menos la función, ¿no sería 4 menos la función? Claro, eso es lo que estoy cachando acá. Pero lo que pasa es que aquí si hay un hoyo tendría que usar arandela, o sea, restar volúmenes. Entonces, para que no se arme tanto huevo, quiero sacar el volumen de una. Entonces, para sacar el volumen de una, tendré que cambiar el eje. Aquí, si cambio el eje, le pongo eje igual 4. 4. Entonces, aquí, cuando sea uno me da uno. Está bien. Cuando dos, me da 4. Ahí. Entonces, mi eje es 4. Entonces, ahí queda pegado acá, ¿cachai? Porque llega ahí la curva. Entonces, al rotarse, queda pegado, ¿cierto? Queda pegado y no hay hoyo. O sea, no tengo que hacer la arandela, restar dos volúmenes. Entonces, ahí está bien el rectángulo y ahí está todo bien. Lo único que tendría que cambiar es este por 4. ¿Me entiendes, no? Para no hacer tantos cambios. Para que lo cambien al tiro ustedes ahí, para que quede bien el ejercicio. ¿Ya? Ahí Profe, ya me queda un espacio, ¿sí? ¿por qué si el i sigue siendo, si siguiera siendo 10 no lo podríamos hacer con 4 menos la función solamente? Porque eso daría el área, o sea, perdón, el volumen desde la función hasta 4 nomás, po.
Sí, pero lo que pasa es que habría que restar el otro, porque sería, Pero no lo estaría considerando. a ver, espérate, que El si volumen no tomar, te queda más grande. espérate, tomar cuál, suponte, ¿cuál decís tú tomar? Suponte la curva era así, ¿cierto? Sí, de 1 a 4, así era. De 1 a 2, digamos. Así era la curva, ¿cierto? Ya, tú decís, ¿qué me decías? Dime tú, ¿qué es lo que me dices del 4? Que, que si el eje sigue siendo 10 y yo tomo el 4, no Ya, estoy pescando ya, ese espacio que queda. Ahora, igual, si tomo el 10, ahí sí tendría que restarle el 4. espérate, hagamos esto que está aquí. Aquí está el eje, ¿cierto? Voy a rotar en torno a este eje, ¿cierto? Sí, Ya, a rotar esta curva en torno a ese eje, me va a quedar un espacio aquí. Me va a quedar esto así, y por ahí arriba, y me va a quedar así, me va a quedar así, y hasta aquí, y me va a quedar un espacio acá adentro, ¿sí un o no? hueco, Hueco, claro, porque va a estar este espacio que está aquí, este espacio. claro. Ya. Entonces, si yo tomo el, el rectángulo así, así el rectángulo va a ser del disco, ahí, apoyado en el eje perpendicular, y en la curva me da esa altura. Entonces, al rotar ese rectángulo, me cubre esto también. O sea, si Sí, yo fuera hacia ahí, el volumen que me da, el volumen que me da, si hago esto, el volumen que me da va a ser así. Va a ser esto de aquí hasta sin allá. hueco, Sí, puedo por eso, ¿no? sí, po. Pero por eso Porque le digo, si toma el 4 le queda el hueco, pues entonces no considera ese volumen. si le pongo esto, Si toma el 4 el hueco no lo está considerando, pues entonces no hay que restarle ni un volumen. eso es lo que estoy viendo. Espérate, déjame agachar. Si yo pesco ese rectángulo y sumo todos los rectángulos para acá, me está dando todas estas alturas, ¿cierto? Entonces, ¿qué volumen se generaría si es que yo hago eso? O sea, si tengo eso, o sea, acá, quiero cachar qué volumen me daría si hago eso. Aquí estaría en un, hasta ahí, aquí está el eje. ¿Qué volumen me está dando si pongo eso? Me está dando un volumen que tengo que restarle este, tengo que restarle ese, ¿no? Ahí, ese, suponte, si yo resto 4 menos esto, ¿cierto? 4 menos esto, estaría tomando esto. Y ahí me estaría dando ese, con el hoyo, ¿no? Sí. Estaría dando con el hoyo. Pero resulta que el rectángulo no puedo restar este menos este así como tú querías acá, porque el método disco dice que el rectángulo tiene que estar apoyado en el eje de rotación. Ah, ya, ya. ¿Entiendes? Entonces yo no puedo hacer esa resta. Si es así, ponte tú, si fuese así, legal, no puedo hacer la resta de los dos. No existe eso. Existe del rectángulo del eje a la curva. Entonces yo tendría que tomar dos rectángulos. Este rectángulo que está aquí, para la altura menor de esa curva y para la altura mayor de esa curva, y tengo que restar los rectángulos para que me dé ese volumen. ¿Entiendes? Ya, sí. Y eso yo no lo hice acá, porque aquí yo llegué y lo hice nomás con el 10 y al tenerlo con el 10 no me da el volumen. Entonces, para no cambiar todo, no hacer la recta del rectángulo, lo único que hice fue cambiar el eje. En vez de ponerle 10, le puse 4. ¿Para qué? Al ponerle 4, esta cosa me queda así ahora, así. Entonces ahí tengo una sola curva, ¿no? O sea, tengo un solo rectángulo, y ahí hago esto, y ahí me daría este volumen. Me daría este volumen así. Y aquí sería 4 acá. 4, entonces aquí sería así hasta ahí. Así daría el volumen. Todo pegado. No habría hoyo entre medio, no hay resta, sino que todo pegado. Ahí daría eso. Y eso daría con esto. O sea, aquí está. Esto sería el eje, ¿cierto? El I superior, que sería ese, ahora sería I superior, sería 4 menos el I inferior, que sería la parábola. Entonces, restar eso menos eso, al cuadrado, que es la altura al cuadrado por el ancho, que es de X, por el pi, me está generando ese volumen, este que está aquí. O sea, entonces yo ya lo he hecho malo, entonces por eso le estoy diciendo que cambié el eje de rotación, no lo puse aquí, ahora lo puse aquí para que esté todo normal. Pero también se puede hacer el otro, lo que pasa es que estoy evitando, como tuve un pequeño error, para no agrandar más la cosa, y lo achiqué a que sea uno solo y ahí terminó en lo mismo, no hay que borrar tanto. Era para no borrar tanto, pero después podemos hacer ejercicio como queráis, con hoyo, sin hoyo. Te estoy explicando todas las formas, ¿o no? ¿Estamos bien hasta ahí?
Sí, Ya, Sí, entonces, perfecto. a ver, el ejercicio este solamente hay que arreglar esto, cambiar el eje y está listo. Y te queda pegado el volumen. Te queda pegado, así como está acá arriba. Ese volumen. Ahí está. Ahí está la explicación. Ya, sigamos acá en el otro acá. Queremos sacar acá esto. Ya, pero resulta que acá cambiamos el ejercicio. Porque estamos haciendo el de allá con este método. Se voy a cambiar. ¿Cierto? Porque lo estamos haciendo el mismo ejercicio. Lo vamos a hacer ahí. Bueno, aquí está el eje. Ahí está el eje. ¿Ves? Entonces aquí me queda así. Vamos así. Y te doy el eje, digo el 4, y estamos rotando en torno a este eje. Pero la diferencia es que este lo vamos a hacer con el método del anillo. ¿Ya? Método. Entonces, esto va a girar así. ¿Ya? Va a girar así. Entonces yo voy a dar un rectángulo horizontal entre las curvas. Ahí. ¿Ya? Paralelo al eje de rotación, porque este es el eje de rotación. Y en el anillo, el rectángulo tiene que ir paralelo al eje de rotación. Se está puesto como título ahí en el papelito que te di. Ya, el eje paralelo al eje de rotación, paralelo. ¿Ya? Ese rectángulo que tú pones paralelo o vertical, paralelo, horizontal o vertical, tú al ponerlo horizontal lo estás poniendo en un I cualquiera, en un I cualquiera, donde el I varía entre el 1 y el 4. Entre el 1 y el 4. Ese es el I que variante, varía el I de 1 a 4. Ahí. Entonces tú estás poniendo el rectángulo en un I cualquiera. De repente lo pones en un X cualquiera, si es vertical. ¿Ya? Eh, el X, el P. ¿Qué te dije que es lo que era el P? El P es esta instancia. Esa instancia es el P. El P. Es la instancia desde el eje a la cara del rectángulo. ¿Y cómo sacáis el P si el rectángulo es horizontal? Si es horizontal, sacáis el X menos el X, o sea, uno menos el otro, el derecho menos izquierdo o superior menos inferior. En este caso tengo X, derecho y X izquierdo. Este X lo conozco que es raíz de Y, porque estoy despejando el X. Y el X izquierdo es X igual a 1. Entonces el P mío en este ejercicio es X derecho menos X izquierdo. ¿Se entiende hasta ahí? X derecho menos X Sí, izquierdo. profe. Es Sí, profe. por lo tanto, el volumen es igual a 2pi por la integral del P, que sería raíz de I, menos 1, por el ancho, o sea, perdón, por la altura del rectángulo, pero la altura se saca igual que acá, que ya la aprendiste acá en un otro disco, en la misma altura. Es horizontal, es acostado, entonces X derecho menos X izquierdo. X derecho menos X izquierdo, ¿sabes? ¿Por qué puse lo mismo? No, aquí estoy mal. Aquí estoy mal. Aquí estoy mal. Porque el P es una distancia vertical. Vertical. Entonces, I superior menos I inferior. O sea, es un I superior, o sea, 4, menos un I inferior. Estoy sacando el P de este ancho, ¿no? No, este ancho horizontal, estoy bien. ¿Por qué me da la misma? No, estoy mal. El P es vertical, güey. El P es vertical. El P es vertical. Entonces, I superior menos I inferior. Y ese I es un I cualquiera. Este I cualquiera que está aquí. Ahí está bien. Ahí estamos bien. Sería I superior menos un I inferior. El I inferior es el I del rectángulo. O sea, el P siempre va del eje a la cara del rectángulo. Si es vertical, superior menos inferior. Si es horizontal, derecho menos izquierdo. ¿Ya? Bien. Después viene el H. El H, ¿cierto? Que sería, como es horizontal, es X derecho menos X izquierdo. O sea, el X derecho sería el raíz de I y el X izquierdo sería 1. Y por el ancho, como el rectángulo está horizontal, dijimos acá que el ancho era, cuando es horizontal, es de I. Y como estamos trabajando todo con I, aquí se ponen los límites del I. Entonces aquí voy de un I igual 1 hasta 4. De 1 a 4. Ahí está planteado el volumen. Te va a dar el mismo resultado que acá, que este. Tú así este te da el mismo resultado que ese resultado, pero está hecho con métodos distintos.
Método del anillo y método del ritmo. ¿Entiendes, joven? Profe, ahí es como si mirara el gráfico dado vuelta, pues nada que ver. Puede ser, claro. O sea, va a dar el mismo volumen. Pero voy a mandar unos ejercicios que los pusieron en el PPT. O sea, ahora ustedes pueden hacer cualquier ejercicio, peludo, fácil, con logaritmo, sin logaritmo, con exponenciales, con seno, con coseno, todo lo que quieran. El ejercicio que te tiren, chao. Ejemplo aquí. A ver, planteen el primer ejercicio, plantealo, no saquen las integrales. Solamente planteen el ejercicio uno con los dos métodos, método disco, método anillo. ¿Cuánto te queda? Este es el primer ejercicio que tiraron en el PPT de la Santa María. Profe, consulta, me quedó una duda ahí. Cuando usted puso 4 menos i y el i era un punto cualquiera, ¿por qué no Claro, sería 4 menos raíz de i, que no sería porque, como la curva que va por abajo? no porque el X de acá, si le ponía el X en función de Y es X. Y como es el P, en este caso es vertical, tiene que restar el I de arriba menos el I de abajo. Sí. Ya. Es resta la I. Cuando es horizontal, es resta de X. Solo puedo poner raíz de I, porque el X es raíz de I. Estoy poniendo como que fuese un X. Ah, ya, Porque el X es raíz de I. Entonces, al ponerle menos raíz de I, está restando un X, no un I. ¿O no? Entonces, el P tuyo sería 4, que ese que está ahí, menos el de abajo, que es un I cualquiera, porque ese rectángulo se dibujó en cualquier lugar, en un I cualquiera arbitrario. Entonces, ya, Este P te queda variable, te queda más largo, más chico, va ya. dependiendo. Que sería el rectángulo moviéndose para arriba y para abajo. Claro, exactamente. Ya. Vean el ejercicio uno, solamente uno, dejar solamente planteado, hacer un dibujito, déjenlo planteado con el método disco, con el método anillo, como queda, y ahí lo revisamos para cacharse cómo están. Profe, espérese, es que me confunde igual un poco. El P vendría siendo como lo que consideraríamos la base, supongo, ¿no? El Y el P P, viene siendo la K, viene siendo la cara, o sea, perdón, la distancia entre el eje y la cara del rectángulo, que viene siendo el ya. radio del anillo que se forma. Pero Esa, el P siempre lo vamos a considerar como paralelo al eje que estemos tomando, ¿o no? el P no es paralelo al eje, es perpendicular al eje. Ah, perpendicular al eje, ya, vale. Claro, pero siempre es desde el eje a la cara del rectángulo. El rectángulo acá se toma paralelo al eje, siempre. En cambio, en el disco se pone el rectángulo perpendicular al eje. Aquí se pone paralelo, entre las curvas involucradas. Y ahí te forma ese anillo. Entonces el P Ya, viene siendo el radio. Entonces, la distancia que hay desde el eje al la cara del rectángulo es el P, que en este caso es un I superior, el 4 y el I inferior, que era un I. Yo me estaba enredando con el horizontal, pero el vertical ese se saca vertical. El otro, en la altura, ese era X derecho menos X izquierdo. Eso ahí lo tengo aquí. Y con esto, si yo calculara, me daría el mismo resultado que está allá. Ya, pero después, si quieren, lo sacan esas integrales, da lo mismo, ¿ya? Aprendan cómo se hacen para dejarlos los planteos listos. Entonces, el ejercicio uno que le acabo de mandar le mandé, ¿no es cierto? Una guía que Ya, era, profe. el primero quiero que hagan ustedes, me manden una foto ahí, déjenlo planteado nomás, solamente con el método disco y el método anillo. Profe, en la primera gira alrededor de qué eje que salió cortada la foto. Eje X. Ya. Profe, le puedo hacer una consulta de nuevo. Escucha, no entendí eso de y el H sería D. Puede ser que no te escuché nada, bueno. Ya, o sea, mire, para calcular el P del eje a donde empieza mi figura El y el rectángulo. H, No, el el P es rectángulo. del eje a la cara del rectángulo que tú dibujaste. Ya, y mi H sería La altura, la la altura, función, sí, si es vertical, tomáis el i de la cabeza del rectángulo menos el i de los pies, superior menos inferior. Si el rectángulo es horizontal, la altura sería el x derecho menos x izquierdo. Entonces acá como el rectángulo es horizontal, la altura que me quedó x derecho menos x izquierdo, o sea, raíz de i menos uno. Esa es la altura. ya, eso me hace ruido porque, pucha, si yo estoy haciendo el P, que es 4 menos mi recta,
¿ya? y estoy multiplicando por el h, que sería como mi diferencia. Pucha, es que yo lo que me voy es que yo veo CDI y yo me lo imagino que está girándolo para el otro eje. ¿En cuál estuvo en este ejercicio? ¿O el que Claro, es? no, en ese que está la pizarra. Ya, el P viene siendo esa distancia del eje a la cara del rectángulo. Esa distancia Ya, es el P, que es variable, porque este P varía. Está más largo, más chico, más. O sea, el rectángulo también varía, entonces el P varía, que depende de I. Y la altura es esto, que también varía. Sí, pero es horizontal. Entonces el X derecho menos el X izquierdo. Y listo, aquí un 2pi va desde el I menor al I mayor, porque estamos trabajando con I. Pero practiquen ahí con ese ejercicio uno. Lo que ya. saben nomás, mandan una foto y yo les reviso ahí y para que lo aprendan al tiro. Sí, es fácil. De acuerdo a lo que entendieron, traten de hacer algo y ahí yo te digo, mira, estás haciendo esta guada mal porque está bla bla, para poder corregir. Por eso lo hablaba la otra vez que era bueno que nos juntara a lo mejor para estas clases así maratónicas, los ejercitones presencial. Todo lo presencial es bueno porque está ahí a la vista, al tiro, yo te explico, al tiro de un paraguaso. Entonces, hagan por lo menos con un método, hagan por el disco primero y manden la foto y yo lo reviso ahí, quedamos claros, con ese método, todo. Después lo planteamos con el otro método. En la prueba hay que hacerlo por un solo método, ¿no? Pero lo que pasa es que entre los dos métodos hay que verlo, entenderlo. Profe, ahí lo mandé, no sé si está bueno. Ya, el gráfico es raíz de x entre 0 y 4. Bueno, a ver. Esa es la curva que dieron, ¿cierto? Raíz de x. Te dicen, se hace girar alrededor del eje x para generar un sólido de menos volumen. ¿Ya? ¿Alguien mandó foto acá? Dice el método del disco. Ya, el método del disco, como está girando con respecto al eje x, tenéis que tomar un rectángulo vertical para que se forme el disco. Entonces, lo primero, si hay que girar en torno a este eje, tenéis que tomar un rectángulo vertical apoyado en el eje. Ahí está. Eso te va a generar un disco cuando tú gires. Entonces, este es como el radio, esa altura, y este es el ancho. Entonces, el volumen va a ser pi por la integral del h cuadrado por el ancho. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Entonces, en este caso me queda pi por la integral de la altura. Como es vertical, altura vertical. Y superior menos inferior. El I superior es la curva. Y el I inferior es el eje X, que es igual a 0. Entonces el resto el I superior menos I inferior. O sea, sería I superior raíz de X menos 0. Eso al cuadrado. Y el ancho, cuando es vertical, es un dx. Cuando es vertical es dx. Y como quedó todo con X, integro en X, porque los rectángulos están variando en X así. Entonces sería 0,4. Así te quedó planteado el volumen. O sea, hay que sacar esa integral y estamos listos. ¿Y quién mandó en la foto con alguien aquí? Jorge Reyes, ¿verdad? Listo, está bien la weá. ¿Sacado? Eso es todo. Si queréis no calculáis después la integral, lo más difícil y complicado es plantearlo, po. Ahí está planteado. Para que el resto lo vea, planteen el mismo ejercicio por el método anillo. Para el método anillo tienen que tener una región, tomarse un rectángulo paralelo al eje de rotación, pero dentro de la región, tocando las curvas de los bordes de las curvas. ¿Cierto? Entonces aquí fue hecho por el método sí, método anillo.
tú estés girando en torno al eje X. Y estás girando en torno al eje X. ¿Ya? El rectángulo tiene que ser paralelo al eje. Entonces, ¿cómo tiene que ser el rectángulo acá? Vertical o horizontal. Si el eje es el eje X, es igual 0 el eje. Horizontal. Dibujarse el rectángulo paralelo al eje. O sea, horizontal. Si tú te lo dibujas en cualquier lugar por aquí, en alguna posición de acá, estoy, paralelo al eje de rotación, dentro de la región que se está rotando. Toda esta región se está rotando con este eje. ¿Ya? Ahora, este lo dibujaste en un I cualquiera. Ese rectángulo tú lo dibujaste en un I cualquiera. ¿Ya? Entonces, de aquí tenés que sacar el P, el H y el ancho. Y plantear la fórmula. 2pi por la integral de tu P, tu altura, y por tu ancho. La altura está vista acá. Aquí cambiaste la altura y aquí están los D. Y el P es la distancia del eje a la cara del rectángulo. Plantéenlo ahí, mándenme una foto. Bueno, aquí Reyes calculó el volumen y le dio 8, en este caso. Respuesta, calculó la integral, le dio 8 pi. Unidades al cubo. Esa es la respuesta que le dio. ¿De foto a alguien? Con el método del anillo. ¿Y ya que lo hizo? El P es la distancia del eje a la cara del rectángulo. Este es el P. Es. Y tú querés sacar una distancia vertical. Para sacar una distancia vertical es el I de arriba menos el I de abajo. O sea, el I de arriba es I, porque es un I cualquiera que se dibujó, menos el I de 0. Ese es el P, ese menos ese. El H, en el caso horizontal, es X derecho menos X izquierdo. El X derecho es X igual 4. Entonces sería 4 menos el X izquierdo. El X izquierdo es el I de esta curva. Pero esa curva vale raíz de X. Yo quiero el X de la curva. X es igual a I cuadrado. Ahí, I cuadrado. Por el ancho. Como estamos trabajando todo con I, el ancho es de I. Entonces tendría que ir del I menor al I mayor. O sea, de 0 a 2. Pero si tú calculas esta integral, 2pi, te queda 4 i cuadrado medio. 2i
menos y cubo, cuartos. Ahí saqué la integral de 0 a 2. A ver, tiene que ir para acá 4i y cuadrado medio me queda 2i y cubo y cuarto a cuarto. Si yo reemplazo acá, me queda 2pi. Si reemplazo en 2 me da 4 menos 16 cuartos, 4. Chucho, medio 0. A ver. 4i menos 0, estamos bien con eso. 4 menos 2. Me queda 4, me queda y cuadrado. Bueno, y cuadrado medio, ahí estamos bien. Entonces, reemplazar acá me da 2, me queda 4 por 2, 8, menos 16 cuartos, 4. O sea, me queda 4 por 2, 8 pi. Me dio lo mismo que arriba. Lo mismo que le dio delante a Jorge. O sea, da lo mismo. Porque sí, de repente sale más peludo uno que otro. ¿Se entendió, joven, o no? Pero sabe que yo no entendí cómo lo hace. Yo no, ni- ¿No entendiste nada de lo que hago o algunas cosas puntuales que no entendí? yo no entiendo, es que yo por lo menos me lo imagino igual que el método del disco, pero mirando desde los lados. O sea, dando vuelta la cabeza y mirándolo de lado. ¿Sí? Pero al momento de ver el del anillo, como que no sé, me cuesta. Sí, se eh, supone, se supone que te va a costar porque recién lo estás aprendiendo y yo estoy haciendo todos los esfuerzos para que lo entendáis. Entonces te guío en estas cosas. Cuando tú usas el método del disco, tenés que tomar eso es para una curva, y hay un eje. Hay un rectángulo perpendicular al eje, con el rectángulo tocando el eje, y el otro extremo va a la curva. Entonces, al rotarse esa curva, te va a formar un sólido, pegado al eje, pegado. Sí, pegado. Voy a mostrar esto acá. Tengo una curva y tengo un eje. Esa es una curva, nada más, una curva. Cuando yo quiero sacar el volumen que se forma desde la curva hasta acá, desde tal valor a tal valor, ¿ya? Este es el eje. Entonces lo primero que tienes que hacer es pescar un rectángulo que vaya perpendicular al eje y tocando la curva ya. Y ahí tenía el h y ahí tenía el ancho. Y te da la fórmula de la volumen. ¿Ya? ¿Estás claro con eso? El volumen que sería pi por la altura al cuadrado por el ancho. Listo. Ahora para este otro método, tienes que tener una región, o sea, una cosa así. Entonces tú te vas a dibujar acá y te piden sacar el volumen de esta región. Esta es tu región. Entonces tienes que tomarte un rectángulo tocando esa curva y esa otra curva. Así. Y se supone que ese rectángulo va a tener que estar paralelo al eje que va a estar en alguna parte. Hay un eje acá, eje de rotación. Entonces lo único que tienes que sacar, la altura, que se saca igual que ya, que lo vendiste, el ancho, igual que allá que lo vendiste. Lo único que te falta es el P. El P es la distancia que hay de ahí, es el P. Entonces, si ese P fuese vertical, tenés que sacar el I de arriba y de abajo. Ese I menos este I. Y eso te da el P. Si fuese horizontal, entonces el P tiene que sacar el X que está a la derecha menos el X izquierdo. Eso es todo. Eso es lo que hemos hecho acá. Por ejemplo, acá saqué era horizontal el P. Perdón, el P era vertical. Este era el P. Esa distancia era vertical. Este caso. Entonces, tendría que hacer el I de arriba menos el I de abajo. Y el I de arriba es 4 y el I de abajo es I. Y me quedo 4 menos I. El H ya se sabe cómo se saca. Si horizontal te queda X derecho menos izquierdo que lo puse acá. Lo mismo se hizo acá. Acá tenía que sacar el método del anillo rotado en torno al eje X. Entonces tengo que dibujar un rectángulo paralelo al eje. Acá era perpendicular al eje tocando el eje. Y era paralelo al eje, no tocando el eje. Paralelo, tocando los extremos de las curvas que tengo. ¿Ya? Y ahí tengo que sacar el H, que es la altura, que se saca igual como lo hicimos, el ancho igual como lo hicimos, el único el P. En este caso el vertical, el I de arriba menos el I de abajo. ¿Qué puse aquí? El I de arriba menos el I de abajo. Multipliqué toda la hueá y me dio un resultado. El mismo. ¿O no? pero entonces me está diciendo que el del método del disco es como para verlo normal y el método del anillo es como para verlo de lado sin verlo de lado.
se supone que así sería en la persona que lo descubrió y lo hizo. A lo mejor pensó en ese hecho que tú estás diciendo, la hueá que tiene otro enfoque y que da el mismo resultado. ¿Me entiendes? Es que tú sumas acá puros discos, sumas puros discos para allá, y aquí estoy sumando puros anillos, distintos anillos que se van formando con distintos rectángulos. La sumatoria de todos son volúmenes de todos los anillos y la suma de todos los discos, me forma. Mira, para aprovechar este mismo ejercicio que estamos haciendo, y ya lo terminamos ya, ahí está hecho por los 2 métodos, ahí. Para aprovechar el mismo ejercicio, ¿ya? Ahí está los 4 acá, y esto era 2, ¿ya? Entonces, esta región en la que estamos rotando en torno al eje X, ¿cierto? Y lo hicimos por 2 métodos, ¿ya? Ya. Te voy a poner el siguiente caso. Suponte que yo quiero hacer esta misma región rotada ahí, en el X igual 4. Ese es mi eje de rotación. ¿Cómo me queda? Los distintos métodos para este caso? O sea, en un caso tengo esto, así, ahí. Entonces yo, si quiero hacer el método del disco, tengo que tomar un rectángulo perpendicular al eje y tocando la curva que tengo en juego. Ahí está el rectángulo, perpendicular al eje de rotación, ¿ya? Necesito la h de tanto, entonces el volumen sería pi por la integral. La altura, x derecho, menos x izquierdo, raíz de y. Perdón, y cuadrado. Porque la curva era raíz de x.